oral o lección escrita? Lección oral. Sí. 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 O con qué día igual iba a tomar para los que desean. Tenemos que alcanza, porque si somos para uno, tenemos que tomar para todos. Ya no alcanza para todos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver la microscopía, ¿verdad? Microscopía de tronco. Entonces, así como nosotros establecemos las tres estructuras, tanto para la anatomía externa, el bulbo, puente y protuberancia, también vamos a estudiar por estas regiones. Entonces, vamos a encontrar en estas tres regiones algunos cortes que vamos a definir también algunas estructuras nuevas. Cada corte vamos a encontrar estructuras nuevas seguramente, elementos nuevos. Puente y mesencéfalo. ¿Okay? Entonces, en bulbo que nos corresponde van a existir 4 cortes. ¿Qué es lo que nombra ahí Snell, no? El primer corte, ¿verdad? Los dos primeros cortes van a corresponder a un bulbo cerrado. Y los otros 2 cortes a un bulbo abierto. A nivel del cerrado tenemos un corte a nivel de la decusación motora y otro corte a nivel de la decusación sensitiva. Ya vamos a ver cada una de las estructuras que presentan estos cortes. Y a nivel abierto tenemos el tercio medio y a nivel coclear. Así que bulbo es la estructura que mayor cantidad de cortes tiene, porque tiene muchas estructuras. Y ya hablamos en la clase anterior, pues, que tiene muchos centros, la formación reticular, el origen de algunos pares craneales. ¿Qué pares craneales hay allí, Villalobos? En el bulbo. En el bulbo. Vamos a encontrar el surco perolivar, vamos a encontrar el nebuloso retroolivar, vamos a encontrar los noveno decimosavo, que en caso vendría a ser el... En resumen, ¿qué orígenes de pares craneales encontramos nosotros en bulbo? 9, 10, 11 y 2, o sea, del 9, 10, 11 y 12. Bueno, y vamos a encontrar también otras estructuras que son muy importantes. Pues bien, a nivel de puente vamos a hacerlo dos cortes, simplemente. Las otras estructuras también 2 cortes, porque si digo bulbo va a ser el más numeroso. Un corte de puente va a estar a nivel de lo que se denomina el folículo facial. Todos estos están determinados por las estructuras externas. El corte se hace a nivel del folículo facial y el segundo a nivel de la emergencia primigenia. Y a nivel de mesencéfalo, nosotros vamos a tomar esas estructuras que se encuentran que son los colículos superiores e inferiores, ¿en qué cara están? Posterior. Muy bien, entonces vamos a ver que hay un corte que lo vamos a tomar a nivel de colículo superior y otro inferior, porque estamos viendo así, ascendente. Y otro corte superior, colículo superior. ¿Ok? Bien. Nosotros vamos a ver el bulbo cerrado.
Claro. Es que es una cosa general, no es sensitiva, pero ¿qué es lo que vamos nosotros a ver? Bueno, el primer corte que dijimos que en resumen es la disposición motora. Vamos a encontrar algunas estructuras. Esta es la gráfica de Snell y eso lo pueden seguir ustedes. Entonces, vamos a observar el fenómeno principal es aquel que sucede con las pirámides lunares, porque en la disposición motora, o disposición piramidal, sucede en la parte más caudal del médulo oblongado y está en la parte, digamos, limítrofe entre médulo oblongado y médula espinal. Entonces, este fenómeno es que las pirámides que se encuentran en la parte anterior, por donde discurre un elemento que son el tracto córtico, el tracto piramidal, ¿verdad? Se depusa y se dirige hacia adelante, no puede dirigirse, pues se va hacia atrás, ¿verdad? Y se va a colocar ¿dónde? Hacia ese cordón blanco lateral de la médula espinal. Pero aquí solamente nosotros narramos la deposición. También vamos a ver algunas otras estructuras, como son esta, que es el núcleo espinal del quinto par. Y así también tenemos que tener bien claro, bien estipulado, que el quinto par es un par craneal mixto, pero que su rama sensitiva, o su función sensitiva, también es bastante larga, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar, que no nos confundamos, ¿verdad? Vamos a encontrar a nivel de bulbo, a nivel continuo y a nivel mesencefálico. ¿Cómo está a nivel de médula oblongada? Tiene el nombre de núcleo espinal. Núcleo espinal, ¿el qué? El quinto par. A nivel de puente, se va a denominar el núcleo sensitivo principal. Estamos hablando de la función sensitiva. Sensitivo principal del quinto. Ok, y a nivel mesencefálico también encontramos el núcleo mesencefálico del quinto. Entonces, en cada una de estas estructuras que conforman el tronco encefálico, el quinto discurre con diferentes nombres nada más. ¿Ya? Para que no nos confundamos, veamos de que otra vez quinto, no, así es la historia. Y en el puente, el quinto se asocia a una formación que le da la función motora a otro núcleo motor que es el del quinto. En el único segmento donde se observa un núcleo motor del quinto o el núcleo motor del quinto es el puente. Muy bien, entonces aquí vamos a encontrar ese núcleo espinal del quinto par con su fascículo, pero también se van ya a esbozar, ¿verdad?, otros núcleos como son el núcleo grácil y el núcleo uniforme con sus fascículos que están ascendiendo y van a comenzar ya a hacer sinapsis con estos núcleos. ¿Ok? Se van uniendo. También miren ustedes este fenómeno de depuración, llevar tironear fibras de un lado hacia otro lado, permite pues que no veamos muy bien algunos digamos elementos, pero aquí también vamos a encontrar un elemento que ya aparece en médula oblongada, que es el fascículo longitudinal medial. Un fascículo que tiene como función, que ahora lo vemos, cuando ya veamos allá, pues ya no lo vamos a considerar, y es un fascículo de fibras, de axones, que va a unir los núcleos vestibulares, ¿verdad?, con los óculos motores, es decir, con el óculo motor, el ciliar y los abducens. Y esto nos permite, este núcleo, que ya lo expliqué yo en la práctica, ¿verdad?, nos permite que nosotros tengamos o realicemos giros de cabeza, nos pongamos allí
de cabeza, nos paremos o giremos bruscamente o nos agachemos y podamos incluso seguir fijando nuestra mirada y sin marearnos y sin producirnos ningún cambio. ¿Okay? Eso es lo que nos ayuda a nosotros el fascículo longitudinal medial. También, bueno, vamos a observar porque siguen ascendiendo los fases medulares, ¿verdad? El inocerebroso posterior, el anterior y el longitudinal. Bueno, esto es un corte microscópico. Miren ustedes, aquí están las pirámides y acá se observa una situación bastante difusa y es el pase, ¿verdad? El paso de una fibra hacia un lado y otro lado, que forma toda una situación difusa, heterogénea, no se observa de manera, digamos, tan visible, ¿no? Entonces, acá también vamos a encontrar ese núcleo con el fascículo del quinto par, el núcleo uniforme, el núcleo grácil, todos ellos con sus respectivos fascículos. Entonces, ¿qué son los elementos diagnósticos para este corte? Pues aquí encontramos que las astas anteriores están decapitadas porque recién pues pasan a formarse como médula espinal abajo. Entonces ahí nosotros no vamos a encontrar esto. Está la disposición del tracto córtico espinal, el núcleo espinal, el fascículo y su núcleo grácil y el uniforme también. Bueno, esto es también, a esto se le ha puesto color para poder entender un poquito dónde está la comunicación, ser un poco más claro, digamos, el corte microscópico, pero realmente es lo que ya nosotros hemos señalado. Muy bien. Aquí tenemos algunos conceptos que ya debemos de irnos aprendiendo y ya algo nosotros hablamos con el núcleo accesorio que tiene dos porciones. Nosotros conocimos el núcleo accesorio a nivel de la médula espinal, se llama también núcleo accesorio espinal. El núcleo accesorio quedó porque no solamente tiene un componente espinal, sino también tiene un componente craneal. Y miren ustedes que estas fibras, ya más adelante en otro corte, en el corte de oliva, vamos a observar que se van a juntar con otros núcleos, con otros nervios y formando la porción craneal del accesorio. Entonces, también, bueno, lo que dijimos, el núcleo espinal del trigémino y su fascículo, y bueno, la decusación motora, que si sucede pues una lesión justo en la decusación, pues es terrible. Vas a quedar realmente cuadripléjico, con problemas obviamente respiratorios, bastante difícil, bastante crítico. Bueno, muy bien, nos vamos a una decusación sensitiva y la decusación sensitiva va a ser esta. Ok, la que vamos a explorar. Esta decusación sensitiva, vemos como estamos ascendiendo, aquí ya la decusación quedó abajo motora. Ahora vamos a ver, aproximadamente cerca de 1 centímetro más hacia arriba, vamos a observar la decusación sensitiva. Entonces, aquí en la parte anterior del tracto córtico espinal, lo vamos a ver interno, que se encuentra pues incurriendo en lo que la anatomía externa o macroscópica o macro corresponden a las pirámides lumbares. Entonces, vamos a encontrar algunos elementos que debemos de considerar en este corte. En primer lugar, vámonos directamente por lo que se denomina la decusación sensitiva y nos vamos hacia la parte posterior. Y en la parte posterior, miren, es un bulbo cerrado. El bulbo no está abierto, el bulbo está cerrado. Y vamos a ver que a partir de estos dos núcleos sensitivos del cordón posterior, grácil y cuneiforme, van a, ¿qué cosa? A originarse unos axones, ¿verdad? Que se van a denominar las fibras arcuatas internas. Entonces, emiten una serie de axones que van a tener esa denominación y se van a dirigir hacia adelante, desde atrás se dirigen hacia adelante y se van a decusar más o menos a nivel de esta otra estructura que es
es la oliva inferior. Y una vez que se decusan, se van a colocar directamente en la línea paramedial, allí, paramedial, un menisco frente al otro, en línea media, ¿verdad? Por detrás del tracto córtico-espinal. Y esa va a ser la ubicación de esta vía, que ya después de haberse decusado, ya no se llamará más cordón posterior y se va a denominar menisco medial, a pesar de que la función es la misma. Lo único que cambia es el nombre, pero la función es la misma. ¿Y cuál es la función que lleva cordón posterior? Para ejecutar los movimientos. Primero, Para volver los movimientos. movimientos. ¿Qué lleva? ¿Cuál es la función de cordón posterior? Alvarado. Ya tenemos fecha para el examen, ¿verdad? No. No le da. La fibra de las puertas internas, al momento de unirse en el menisco medial, que es la unión directamente de los fascículos elástico-uniformes o de la puta, estos se unen y permiten el envío de información sensitiva por medio de este trayecto, lo que permite distintas percepciones, ya sea, por ejemplo, como el fascículo elástico, uniforme en este caso, que permite ya sean visitas. ¿Cuál es la función? Vamos directamente. Pero ¿Cuál es la función que lleva cordón posterior? sensitiva. Eso ya, sí, pero ¿cuál? Sabemos que es sensitiva, pero no es motora como hay en no es una vía. Cordón posterior es una vía ascendente, no es una vía descendente. La vía descendente tiene una función motora. ¿Ya? Ajá. ¿Y cuál es la función? Bien. ¿Qué dice? Chicos, las funciones tienen que ustedes memorizarse. Ya vamos a dar un examen, ya pasamos médula hace 2 semanas, posiblemente, y aún estamos, digamos, como que recién. Tacto fino. Vibración y propriocepción. Ajá, vibración, Y ¿qué más? propriocepción. Movimiento articular, la discriminación de los puntos. Bueno, muy bien. Vamos a ver otra estructura que es el núcleo olivar inferior. Este núcleo olivar que va a coordinar va a ser parte del plan motor porque lleva información desde la corteza y otras estructuras hacia el cerebelo. Entonces es muy importante también que miren, ya nos aparece en este corte de ilustración sensitiva. Pero este es un núcleo nomás, el núcleo olivar inferior. Pero más adelante vamos a ver que se arma junto con los núcleos accesorios un complejo, el complejo olivar. ¿Por qué los vamos a reconocer? Esto es muy importante porque lo detalle, porque así podemos distinguir un corte del otro corte que vamos a ver más adelante, el corte de oliva tercio medio. Y aquí podemos darnos cuenta que esta oliva, pero así son los complejos olivares, son con unas bolsas arrugadas, con una apertura. Y aquí, ¿verdad? La apertura no coincide, no es paralelo, no es lineal, es diagonal. Entonces, cuando veamos esta estructura, aunque no distingamos más allá, ya sabemos que es una decusación sensitiva. También ya dije que el menisco medial se va a ubicar aquí, esta va a ser la ubicación del menisco medial, más hacia atrás el tecto espinal se va a ubicar allí, es la función del tecto espinal.
¿Esa es una vía aferente o una vía eferente? Eferente del reflejo. Muy bien. Ajá. Y posteriormente, miren ustedes, y más hacia atrás está ubicado, ya se ubica a nivel lineal, el fascículo longitudinal. Y eso ténganlo claro, estas tres estructuras siempre en medio lugar van a tener esta ubicación. Lenisco medial, terminal y fascículo longitudinal. Siempre van a estar paralelas, allí uno a cada lado de la línea media. Pues bien, vamos a continuar con el núcleo y el fascículo del quinto cuarto. Bueno, esto es lo que yo les decía, que esto va a ser en parte la diferencia, cuando nosotros no podamos diferenciar bien acá las fibras, esto nos va a ayudar a definir que estamos en el corte de deposición sensitiva. Bueno, acá encontramos algunos conceptos, podemos leerlos por favor. Dice, lemnisco medio, fascículo ascendente de la unión de Gall y Burdach. Si la lesión es por encima del lemnisco medial, las manifestaciones se mostrarán contralateralmente. Si es en la decusación, será bilateral. Pirámides o as, corticoespinal. A este nivel ya hemos pasado la decusación. Una lesión a este nivel presentará manifestaciones contralaterales. Núcleo hipogloso. Control de músculos de la lengua. Geniogloso, estilogloso e hipogloso. La lesión en este núcleo causa parálisis de estos músculos. Núcleo dorsal del vago. Contienen a neuronas preganglionares, parasimpáticas, centro cardioneumoentérico. Núcleo solitario. Gusto y músculos del paladar blando. Sensibilidad gustatoria. Lesión causa ageusia. Formado por pares craneales glosofaríngeo, vago y facial. Recibe información sensitiva, visceral, de tórax y abdomen. Miren ustedes que acá tenemos este núcleo dorsal del vago, que ya vamos a ver en el próximo corte, que ya va a surgir. Es un núcleo motor. Es un núcleo motor parasimpático. Y el núcleo solitario va a tener una participación, un núcleo sensitivo. Es un núcleo sensitivo también parasimpático. Se obtiene la aferencia, ¿verdad? De 7, 9 y 10. Que son núcleos parasimpáticos. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos entonces a bulbo abierto. Y aquí el bulbo abierto ya no está cerradito y es uno de los primeros cortes que nosotros tenemos que reconocer. Bulbo abierto. Vamos a encontrar que la proporción de la porción anterior es mucho más pequeña, menos ancha que la porción posterior. Y que la porción posterior ya va a incrementarse, van a surgir muchos núcleos, muchas sustancias gris y también un pedúnculo que va a unir esa estructura con el cerebro, que es el pedúnculo cerebroso inferior. Entonces, vamos a ver este corte. Tenemos pues que van a surgir seguimos con las pirámides hacia adelante, con estas tres estructuras, haces paramediales, y aquí el complejo olivar inferior. ¿Por qué lo distinguimos o lo diferenciamos con el corte anterior? Es porque aquí, en esta bolsita, en esta apertura, coincide una con otra. No está diagonal, ¿verdad? Entonces ya podemos ahí nosotros indicar que estamos en un corte de oliva tercio medio. Vamos a ver las estructuras que encontramos y nos vamos hacia el piso del cuarto ventrículo. Y aquí en el piso del cuarto ventrículo vamos a encontrar el núcleo del hipogloso, de quien ya lo sobre la lectura. También al lado vamos a encontrar el núcleo dorsal del vago. Estas dos estructuras son las que nosotros vemos en la anatomía externa como el trígono del hipogloso y el trígono del vago. Y después del trígono del hipogloso y del trígono del vago viene un surco, el surco limitante, es decir, las estructuras que están por fuera de estos dos núcleos son núcleos sensitivos. Y en eso encontramos el tracto del fascículo solitario, es un núcleo sensitivo. ¿Ya? Este tracto del fascículo solitario tiene dos, digamos, porciones, por llamarlo así. Una porción más alta que está dada tiene una función gustatoria. Muy bien.
Imaginémoslo así, ¿verdad? Tiene una porción más rostral y una porción caudal. La porción rostral tiene la función comunicativa o gustatoria. En él participan ¿qué núcleos? El núcleo facial, glosofaringio y vago. Muy bien, porque participa dándole la sensibilidad, percibiendo lo que es una vía aferente. Este núcleo del fascículo solitario o núcleo solitario o tracto solitario es sensitivo. Capta las sensaciones gustativas, ¿de dónde? De los 2/3 de la lengua, del tercio posterior de la lengua y sobre lo que es paladar blando y faringes, ¿verdad? Superiores a través del vago. Y una porción también caudal que está dada y comandada por este nervio vago, que ya sabemos ahora no es porque no hace nada, sino porque es en un largo recorrido. Entonces él agarra todos los estímulos que le llegan de todo el sistema entérico o digestivo, ¿verdad? Todas las vísceras realmente, torácico y cardíaco. Bien. En esta misma región y un poco allí oculto dentro de toda una trama de estructuras que realmente se encuentran ubicados a todo lo largo del tronco encefálico, que es la formación reticular, allí en el fondo podemos nosotros encontrar un núcleo, el núcleo ambiguo. Y el núcleo ambiguo también va a tener una función monomotoral. Y este núcleo ambiguo vamos a ver que va a enviar fibras hacia qué para extraerlas. Hacia el glosofaringio, hacia el vago y hacia el accesorio. Hacia 3 áreas craneales con su función motor. ¿Por qué? Porque va a inervar músculos faringios y laringios. Entonces van a tener una participación totalmente motor. También vamos a observar otros núcleos nuevos, como son los núcleos vestibulares, el núcleo vestibular medial y el núcleo vestibular inferior. También ya en estas estructuras, ¿verdad? También van a surgir estos núcleos, que son los núcleos de la audición, los núcleos cocleares, el posterior y el núcleo coclear anterior. También vemos que existe un paquete de fibras que salen a cada lado aquí de esta región posterior, que se denomina el pedúnculo cerebroso inferior, y que, como ya les dije, conecta esta estructura de tronco de lo rodada en cerebro. Pues bien, nos vamos, esto es también un didáctico, como está, digamos, localizado con las estructuras, color, para darle un poco más de atención. Y este corte, a diferencia del corte anterior, ¿verdad? Nos podemos identificar a través de complejo olivar. Miren, sus aperturas están allí, digamos, rectas. No son diagonales las aperturas. Este es otro corte, miren, facilísimo. Y aquí ya podemos nosotros enumerar todos los elementos que hemos aprendido. Muy bien. Parte, bueno, es lo que ya hablamos, de los núcleos medial, el inferior, el núcleo ambiguo. Nos vamos al nivel de los núcleos cocleares. Aquí sigue siendo la proporción posterior, mayor, anterior. Aquí no hay muchos cambios. Aparecen otros núcleos vestibulares que aparecieron en medial y en inferior, ya empiezan a aparecer un poco el lateral. Los núcleos cocleares, el fenómeno que aparece más acá es que esos núcleos cocleares de cada lado van a enviar ya fibras que se van a poner como en el límite, porque esto ya es un corte limítrofe.
entre médula oblongada y puente. Entonces, ¿qué hacen estos núcleos cocleares que están a ambos lados? ¿Verdad? Envían fibras numerosas fibras, y a nivel aquí, esto es puente y esto es médula oblongada. Envían fibras que aquí, en este nivel, se van a difusar. Y esta difusación es lo que se va a denominar el cuerpo trapezoideo. Cuando salen ya estas fibras difusadas en los núcleos cocleares, ya no se van a más fibras de núcleos cocleares ni menos cuerpo trapezoideo. Posteriormente, cuando las fibritas que salgan de resultado de esa difusación, ya se va a denominar menisco lateral. Es decir, que estas estructuras se llaman en médula oblongada núcleos cocleares. Justo entre el límite del puente está el cuerpo trapezoideo. Y por arriba, ya estas fibras que van a ascender en puente, ¿verdad? Y parte del mesencéfalo se va a denominar menisco lateral. ¿Y qué información lleva si salen de los núcleos cocleares, chicos? Auditiva. ¿Ya? Nos vamos al corte de puente. Y en puente dijimos dos cortes, folículo facial y el corte a nivel de la emergencia, que estamos en el folículo facial, y el otro va a ser a nivel de la emergencia del quinto párpado. Pues bien, ¿cuáles son los elementos más destacables? El elemento más destacable de este corte es el folículo facial, por eso se llama así. ¿Y por qué se forma ese folículo facial? Se forma porque aquí existen dos pares craneales que son el abducens, miren ustedes, el abducens y el facial. Y el facial se encarga de enviar axones que rodean al núcleo del abducens, provocando un abultamiento. Por eso es que nosotros en macro vemos un poco abultada, casi en la base de lo que es puente cara posterior, formando ese elemento, el folículo facial. Eso es lo más destacable del grupo, pero lo más destacable, pero existen otros elementos que ya lo vamos a nombrar. Este puente, acordémonos también que médula oblongada y puente solamente tienen dos regiones, la base y el intermedio. Y entre la base, miren, este puente tiene una gran base. Todo esto es fibras. Tiene una voluminosa base. Por eso es que cuando nosotros vemos en macro al puente, lo vemos bien compuesto. Porque su base es bien gruesa, bien ancha. Y tiene un segmento por donde discurren otras vías. Entonces, ¿qué vías discurren por la base del puente? En primer lugar, y en la parte casi medial, ¿verdad? Medios laterales, tenemos a los tractos córticos espirales. También vamos a tener en este puente, vamos a tener numerosos núcleos continuos, donde salen unas fibras, axones, que van a formar esta distribución en forma horizontal y se van a denominar en conjunto las fibras transversas continuas. Y estas fibras transversas continuas no es que se quedan allí nomás colocaditas, no, sino que se dirigen hacia los laterales del puente, formando los pedúnculos cerebrosos medios, que conectan esta estructura de puente con el cerebelo. También a nivel continuo vamos a segmentar el puente segmental. Miren ustedes, además del sexto y del séptimo que hemos mencionado, también vamos a observar un poco cómo se distribuyen estos fascículos que hemos venido nosotros hablando. Y aquí tenemos también otro ejemplo que antes de mencionarlo acá. Hasta bulbo nosotros vamos a encontrar, médula oblongada, vamos a encontrar
Estos hacen distribuidos, el espino talámico y el espino tectal. Así, vamos a encontrar el espino talámico y el espino tectal. Pero ya en puente, espino talámico y espino tectal se juntan y forman un lemnisco. La formación, la unión de dos vías, la pulsación después de lemnisco espinal. Entonces, nosotros ya de puente para arriba, ya vamos a encontrar un lemnisco espinal, ¿ya? Igual el lemnisco lateral y el lemnisco medial, que ya se forma en médula oblongada, vamos a continuar con el lemnisco. Y aquí el lemnisco medial ya empieza a abrirse, a lateralizarse, ¿verdad? Mientras que el tecto espinal, el fascículo longitudinal, ellos van a continuar aquí perennes en esa ubicación. Muy bien. Así tenemos, miren, el tracto con luces y todas las fibras transversas combinadas que se ven de esa forma, transversales, y que forman estos grandes, el pedúnculo cerebroso más grueso. No es el más importante, es uno de los más gruesos. No confundimos los términos. Muy bien, nos vamos para el siguiente corte de puente, que es la emergencia, el corte en emergencia del nervio trigémino. Ok. Y aquí lo característico de este corte, ya tenemos la base, lo mismo, no tenemos cambio en esa base, pero sí tenemos cambio en el tegmento continuo, más superior. Y aquí vamos a observar, ya no vemos más abducens, ya no vemos más facial. Y lo que vamos a observar en este corte es el origen de dos núcleos de trigémino. Un núcleo motor más medial, más hacia adentro, y el núcleo sensitivo más hacia afuera, al ladito del motor más lateral. ¿Ok? El núcleo motor y el núcleo sensitivo del trigémino. Miren también, ustedes han estado viendo cómo nacen, cuáles son los orígenes de estos núcleos. Los orígenes son desde el tegmento o bien posteriores y después emergen con sus fibras hacia la cara anterior. ¿Sí lo vimos? ¿Verdad? Sí. Hemos visto. Entonces, cuando ustedes se refieran de un nervio que está saliendo en cara anterior, nunca se refieran del origen. Ahí no se origina. Allí emerge. Ajá. Allí emerge. Es la emergencia. Porque decir origen no estamos hablando correctamente. ¿Ya? Entonces, aquí se origina este núcleo principal, o sensitivo principal, con su núcleo motor. Pero de allí, ¿qué sucede? Emerge en la cara anterolateral, por el pedúnculo. Entonces, bueno, acá también tenemos, miren ustedes, que estos siguen abriéndose un poco más el lemnisco medial, el lemnisco espinal y el lemnisco lateral. Siguen así como van juntitos esos tres, así como estos dos se dirigen hacia arriba. Muy bien, nos vamos un poco, aquí está lo que más o menos hablamos, el lemnisco lateral, el lemnisco espinal, y el espino rectal, ¿verdad? Y nos vamos a mesencéfalo. Los cortes en mesencéfalo son, miren, estos cortes que nosotros se los realizan realmente a mitad, en la mitad de los polígonos, tanto inferiores como superiores. Y esto más o menos da a este nivel. En la cara anterior, pero en cara anterior no hacemos el corte. Nos dirigimos en cara superior, cortando, haciendo el corte en la mitad de los polígonos. Pues bien, aquí esto es una figurita que nos va a servir un poco para recordar lo que indiqué al principio de la clase de tronco, en la clase anterior, que mesencéfalo es la única porción de tronco encefálico que tiene tres regiones. Hemos hablado de médula oblongada de 2, en puente de 2, y ahora en mesencéfalo ya no podemos hablar de 2 porque no tiene 2, tiene 3. ¿Y cuáles son? Son la base, el tegmento y el pecho. O tecto. La
la única estructura del tronco encefálico de 3 regiones es mesencéfalo. ¿Quién forma el mesencéfalo después de la tercera región? El tecto. ¿Y por qué está formado? Por esos folículos. Los folículos son el techo, más bien así, el techo del mesencéfalo. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en el primer corte. El primer corte decimos que es un corte del folículo inferior. Y aquí vamos a encontrar hallazgos en los dos cortes muy similares, pero también cada corte va a tener hallazgos específicos de corte. Y eso quiero que presten ustedes atención, ¿verdad? Hallazgos similares en los cortes mesencefálicos. ¿Cuáles son? Los pedúnculos cerebrales. Los dos cortes van a tener pedúnculos cerebrales. También aquí la distribución de las fibras, todo lo largo del mesencéfalo, va a ser la siguiente. Vamos a ver acá. ¿Ya? Vamos a dividir estos pedúnculos cerebrales en 3 porciones. ¿Ya? Para que vean, esa es la parte media. En 3 porciones. Una porción acá medial, ¿verdad? Esta porción medial, por donde discurren, ¿qué fibras? Las fibras frontopontinas. Una porción, ¿verdad?, más central, ¿verdad? Más central, acá está, por los 2 tercios, si lo ponemos en tercio, ¿verdad? En esta va a discurrir las fibras del tracto córtico-espinal y córtico-nuclear. Perfecto. Las descendentes. Bien, bien puestas. Y en el lado más externo, en este segmento, ahí está. En este segmento de acá van a discurrir las temporoparieto-occipital-pontinas. Perfecto. Entonces, vamos a reconocer que tiene 3 porciones y la vamos a dividir. También, ¿qué otro elemento es común en los cortes de mesencéfalo? La sustancia negra. Esta sustancia negra, bueno, con este corte no es negra, ¿verdad? Pero es negra debido porque tiene mucha melanina. Dentro del citoplasma. Pero es rica en un neurotransmisor que es la dopamina, muy rica en dopamina. Y esta estructura, acuérdense bien, esta estructura mesencefálica la vamos a nombrar posteriormente cuando hablemos de núcleos basales, porque funcionalmente los núcleos basales van a depender de sustancias negras. No vamos a poder ejecutar ninguna función en cuanto a la parte motora, ¿verdad?, sin esa dopamina que secreta la sustancia negra del mesencéfalo. ¿Qué otra cosa es común esta estructura de aquí? El acueducto. El acueducto atraviesa todo lo largo del mesencéfalo. Pero al lado del acueducto hay una sustancia que es muy importante. Como en cortes frescos tiene un color grisáceo, se denomina sustancia gris periacueductal, alrededor del acueducto, que es periacueductal, ¿se acuerdan? Esta sustancia periacueductal, ¿verdad? Ya sabemos, pues el acueducto es cilio, por donde circula el líquido cefalorraquídeo y que conecta tercero con cuarto. La sustancia gris periacueductal. Esta sustancia gris periacueductal es muy importante porque ella nos ayuda a modular a nivel central, ¿qué cosa? El dolor. Entonces, tanto así que se denomina que es uno de los centros cambiadores importantes que tenemos nosotros en el cerebro. ¿Ya?
Y también otras estructuras que van a aparecer son los folículos, pero aquí en los cortes van a cambiar los nombres nada más. Inferior y superior. Pero los cortes de todo mesencéfalo van a tener esa estructura. Entonces ahora vamos a hablar sobre los hallazgos específicos, propios del corte. Entonces, aquí vamos a ver en su parte media, y bueno, se lo graficaba así en forma de cuadrado, porque sucede la decusación de esos pedúnculos cerebelosos superiores, que sobre todo pues lleva mucha eferencia de dónde, del cerebelo hacia otras estructuras, mucho, no digo totalmente o mayormente sería la palabra. Ya, entonces vamos a ver acá una zona difusa, heterogénea, vamos a saber ubicarnos, que nosotros estamos en el corte bajo de mesencéfalo. Entonces, también vamos a observar otro elemento importante de este corte, que es el núcleo del nervio coclear. Por delante, vamos a ver el gráfico, miren, acá, por delante de la sustancia histeroproductal está el núcleo del coclear, otro elemento. Y también el núcleo del folículo inferior. El folículo inferior. De ahí el resto es igual. Pero aquí también sucede otra participación. El menisco lateral se adhiere o se adosa, ¿verdad?, muy estrechamente hacia ese folículo inferior. ¿Por qué? Porque está dando la información, le deja la información, le provee la información auditiva a folículo inferior. Y ya sabemos que el folículo inferior lleva esa información auditiva, ¿verdad? Entonces, también tener en cuenta que la historia aquí, la vida del folículo del menisco lateral se terminó aquí. Ya no hay más función, porque más arriba no hay nada auditivo ya. Entonces, tener claro los elementos propios del corte y los elementos que son comunes a nivel mesencefálico. Pues bien, nos vamos para el siguiente corte. El corte a nivel de folículo superior. Y aquí, este corte, vamos a tener, ya no vamos a nombrar los elementos comunes que lo hicimos, vamos a nombrar los elementos característicos del corte. Y aquí vamos a encontrar dos estructuras redondeadas ahí paramediales que tienen un color rojo, color fresco. Núcleo rojo. Que se denomina Núcleo rojo. Y es donde nosotros ya nombramos cuando hablábamos de vías, digamos, las fibras medulares, ¿verdad?, del núcleo rojo. ¿Qué vías se formaban a partir del núcleo rojo? El núcleo reticular. espinal. Núcleo espinal. También vamos a encontrar, ¿verdad?, otro elemento, aparte del núcleo rojo. Vamos a encontrar este complejo, el complejo óculo-motor. Y el complejo óculo-motor está dado por los dos núcleos que tiene el tercer par, el óculo-motor, su núcleo motor específicamente, y un núcleo parasimpático que es el de Edinger, que nos ayuda para la construcción, es parasimpático, origina miosis, ¿ya?, la construcción pupilar. Entonces, ese es el de Edinger-Westphal, ¿verdad? y está allí en el encéfalo folículo superior. Y en la parte posterior, ya dijimos, hay un folículo, pero la diferencia de este corte es que ya no es el folículo inferior, sino que es el folículo superior. Folículo superior. Acuérdense que también nosotros vimos en macro que todos los dos folículos salían con los brazos, con extensiones de axones de fibras gruesas, que se iban a conectar estos folículos con estructuras talámicas, los cuerpos genicularios. Pero bueno, eso ya es talámico. Bueno, entonces miren ustedes, aquí en un corte, núcleos rojos, el complejo óculo-motor y los folículos superiores. Aquí un corte sin ningún resalto, también con resalto, ¿verdad? Vamos a reconocerlo inmediatamente por estas dos estructuras redondeadas, no podemos equivocarnos. Y de ahí tener presente, obviamente, que
vez un motor y que ya no es un colículo inferior, sino un colículo superior. De ahí el resto de las estructuras, de CNM, todo esto, usted hay que poner aquí. ¿Y esto aquí? De dúnculo, cerebral. Y aquí específicamente donde está el pedúnculo cerebral. Bien, acá. Y acá. El complejo óvulo. Bueno, esta es una gráfica realmente que ayuda un poco para a lo que puede ayudar y también mostrarles qué es lo que sucede en las lesiones del tronco encefálico clínicamente. Cuando nosotros tenemos una lesión del tronco encefálico, se va a lesionar, se puede lesionar. Posteriormente se lesiona un par craneal y el par craneal siempre va a tener la localización del mismo lado, hacer unilateral. Pero sin embargo, como lesiona, también puede lesionar, porque las estructuras del tronco ya vimos, el tronco son estructuras muy pequeñitas. Entonces no solamente posiciona un par craneal se lesionó, sino que va acompañando también, acompañando fibras motoras, fibras sensitivas o fibras arteriosas. Entonces, estas fibras, miren ustedes, son fibras motoras, ¿verdad? Si el par craneal está de este lado, y la lesión es aquí, el par craneal que se va a afectar va a ser este lado de la cara, ¿verdad? Y la parte motora, como se depusa, van a ser Lateral. Si nosotros vemos una sensitiva, también, si obviamente estamos hablando de la parte sensitiva, que puede ser un trigémino, ¿verdad? En cualquiera de las estructuras se puede lesionar trigémino, ya lo vimos, ¿verdad? No es exclusiva de puente. Puente es la rama motor, pero el trigémino se puede lesionar en cualquiera de las tres estructuras. Entonces, la cara de ese lado va a estar afectada y como la vía sensitiva también se depusó, la parte sensitiva va a ser afectada la contra y la lateral. Si sucede una cuestión en cuanto a si además de una alteración motora, en este caso una alteración motora, también hay una afectación de la vía cerebelosa de este lado, ¿dónde va a estar la lesión cerebelosa? Del mismo lado, por eso este es el gráfico. El paciente está, digamos, con hipertonía, está paralizado, su mitad del cuerpo, pero el lado donde está atáxico va a ser el mismo lado que se tiene el par craneal afectado, donde se produce la lesión en tronco. ¿Ya? Entonces, eso sí hay que considerarlo, ¿verdad? Y los reflejos, obviamente, pues van a ser contralaterales, los más resaltados. Esta es una gráfica para poder un poquito, digamos, destacar cuál es la función de los nervios oculomotores. Y aquí yo les voy a indicar, ¿verdad?, cuáles son los nervios que están elevados, músculos que están elevados por cada uno de sus nervios. Entonces, nos vamos por un tercer par, por un oculomotor. Presten atención. ¿Ya? Acá tenemos el tercer par. Va a elevar un músculo que nos ayuda a elevar el párpado. El elevador superior del párpado. ¿Ya? Porque tenemos un párpado acá abajo, un párpado arriba. El elevador superior es elevado por el tercer par. Entonces, también nos va a permitir el tercer par ascender, mirar hacia arriba por el recto superior, mirar hacia abajo por el recto inferior y mirar hacia los lados por el recto mediano o interno, que se le dice. También tiene otra inervación,
va a inervar el oblicuo inferior. Y el oblicuo inferior nos ayuda a llevar la mirada hacia afuera, ¿verdad? Hacia afuera, hacia un lado y hacia otro. Okay. El cuarto par, ya, y el Edinger Westphal, pues, que va a inervar un bulito de la pupila, el conceptor, y ayuda a cumplir esa función de la miosis, se llama a nivel conjuntural. Esa es la que dice La midriasis. midriasis es la dilatación y la miosis es la contracción de la pupila. Muy bien, nos vamos para el cuarto par. El cuarto par va a inervar simplemente un músculo. El oblicuo superior, que ayuda a llevar la mirada, permite llevar la mirada hacia adentro y abajo, el otro era hacia arriba y afuera, el superior hacia abajo y adentro. Pues bien, hay el otro nervio que es el abducen. Y el abducen, este nervio, pues también va a llevar un solo músculo. Fácil, ¿verdad? Son facilísimos todos. Que es el recto lateral. Permite llevar el ojito hacia afuera, hacia los costados. Pues bien, ¿qué sucede entonces cuando existe una lesión del tercer párpado? Como inerva el elevador superior del párpado, va a haber una caída de ese párpado, no vamos a poder elevarlo. No podemos abrir el ojito, a diferencia de todo. También ven ustedes cómo el ojito se ve retraído por la acción de los otros núcleos, de los otros nervios que están activos, ¿verdad? Uno está hacia abajo y hacia afuera. Y también otra característica muy importante es que dejó de funcionar, quedó paralizado, no hay respuesta al estímulo fotomotor, no hay una respuesta adecuada y por lo tanto su pupila está bien dilatada, porque la acción parasimpática dejó de funcionar. A diferencia, pues, obviamente, de otro tipo. Una lesión del sexto par. Con una lesión del sexto par, nosotros cuando le indicamos que mire en esta dirección, el ojito se queda allí en la línea media, no corre. Y si corre, es muy apenas. No llega hasta el campo, el ojito. Ya. También miren ustedes lo que sucede con esa lesión del fascículo longitudinal medial. Del lado de que se lesionó el fascículo longitudinal medial es una fibra que no se depusa. Entonces, el lado paralizado es el lado que está afectado. Y como nosotros vemos es cuando nosotros realizamos, ¿verdad? Digamos, dirigimos la mirada hacia un lado, no lo podemos correr, pero ¿cómo podemos diferenciarlo si no se trata de un sexto par? Nosotros decimos, podemos llegar a indicar. Además, porque hay otras características clínicas, pero aquí en lo macro, nosotros podríamos decir cómo lo diferenciamos de una lesión del sexto par. Y esto es lo que vamos a hacer en una prueba bastante sencilla. Cuando nosotros hacemos el reflejo de convergencia, es decir, que veamos acá, en el fascículo, las lesiones del fascículo longitudinal medial, los dos tipos van a correr. En un sexto par, imposible. ¿Ya? Si todos se miran, háganse uno frente al otro, porque así como uno no se puede. Y miren, Doctora, se los ven lindos. sí. Una consulta. Y por ejemplo, en el caso de las fobias, que son por estar mucho tiempo en las pantallas, yo he visto que a veces, por ejemplo, hay personas que desenfocan la vista uno y empieza a desviarse, les cae el ojo. ¿Eso también es una lesión? No, pero claro, pero es una alteración, una debilidad, eso hay un fallo. Pero no porque de pronto a cualquiera de nosotros, por estar viendo 2 horas en pantalla, se nos va a desviar. Bueno, muy bien, ya
ver cómo va. Pero tiene que ver, para que vean, algo que no le haga. De haberme todo. Uy. No, sí, sí. No, sí está bien. Es normal que los ojos se hagan así. Está bien, está bien. Se me pierde. No, pero es que tú sola no, a ver, hazle Ella no tiene el sexto paro.